Partimos ya con el contenido que le hablamos ayer en realidad. La gente que estuvo acá ya sabe más o menos para dónde van los tiros. Pero creo que igual es importante que sepamos cómo hacer la dinámica de todo este tema. Va a tener muchos temas en realidad, pero más que nada van a ser extractos de Twitch y ahí vamos a ir viendo cómo va tomando forma. Un testeo, siempre ha sido un testeo, la verdad. Testeemos esto, veamos cómo sale. Después yo lo que hago es chopear cosas y se van. Listo, para un video, ¿no? Es súper sencillo. Así que bienvenidos sean. Hoy día vamos a hablar sobre creación de contenido. Creo que se reinició la canción, dame un segundo. Ah, no, es así. Un poquito de synthwave de fondo para darle ánimo. Y vamos a hablar lo mismo que ayer, pero en realidad yo cacho que voy a unarlo un poco más. Porque igual estuve reflexionando un poquito sobre el tema de los puntos intermedios, que igual es interesante tocarlos si es que quieren dedicarse a esto o ya están en la etapa intermedia, ¿cachai? Que creo yo. Yo no me considero una persona que esté en el punto intermedio en realidad. En la creación de contenido, o sea, ¿a qué me refiero con esto? No me refiero a que, o sea, me refiero a que ya manejo la suficiente teoría y ya estoy expuesto con la suficiente práctica para saber lo básico de esto, pero que no destaco, porque no genero un contenido que quizás sea lo suficientemente específico o interesante para que genere una comunidad estable. ¿Ya? Sobre el cómo se parte en esto, ¿qué les puedo decir yo? ¿Y cuál es la diferencia entre el trabajo de alguien que está empezando, alguien que está ya metido en esto pero que no destaca y alguien que destaca? Y se van a dar cuenta que hay cosas que no hacen sentido en algún momento. Más adelante yo cacho que se puede explicar mejor eso. Pero partiendo, por ejemplo, yo les puedo comentar quizá un poco de mi experiencia, cómo partí con todo esto y cómo ha evolucionado, quizás para darme a conocer un poquito más, por si lo escuchan por ahí. Ya, miren, yo partí en el streaming hace creo que 6 meses, 6 o 5 meses, partí en octubre, creo. Creo que ha partido como por octubre más o menos. Septiembre, octubre, sí. Así full, dándole muy fuerte, porque yo recuerdo que en el mes de agosto yo estuve haciendo stream testeando muchas cosas en realidad, jugando Valorant sobre todo. Ese fue por un buen tiempo el principal contenido que subía. Y incluso llegamos a tener como un torneo de Valorant en el que yo creo que ahí fue uno de las primeras cosas que hice a nivel serio en la creación de contenido. Sobre todo porque era un evento en vivo que necesitaba caster, necesitaba organización. Y igual el grupo de gente que llegó no era menor, ¿cachai? O sea, igual teníamos una media de espectadores sobre, no sé, 30 espectadores. Entonces igual era suficiente gente para que tuviera ahí un evento serio. Entonces, con todos estos meses que yo llevo haciendo contenido, yo creo que he querido hablar a la gente, sobre todo desde las bases del tema de la creación de contenido, porque sé que hay mucha gente que quiere empezar en esto. ¿Ya? Yo hablo con mis pares y yo sé que a veces les motiva a hacer esto. Y bueno, este podcast ojalá sea una guía, o más que una guía, ¿cómo lo digo? Una bitácora de cómo se ve el streaming desde dentro, para alguien que todavía no es profesional en esto, que está recién formando un camino. Entonces, miren, lo que les comentaba yo de que llevaba ya un buen tiempo haciendo contenido en Twitch, sobre todo en Twitch en realidad, me ha dejado un alto y bajo que yo cacho que cualquier persona que empieza en esto lo experimenta. Porque no es tan fácil como parece, pero no es tan lógico también como parece. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez que uno empieza a crear contenido, uno se empieza a dar cuenta de que tiene que tener ciertos conocimientos técnicos capaces de poder generar, ¿cómo lo digo? Una calidad mínima para que sea disfrutable e interesante el contenido. ¿A qué me refiero con esto? Regularmente son aspectos técnicos de hardware. Buen sonido, buena imagen. Lo principal, muchas veces. Sobre todo buen sonido. Porque
a final de cuentas uno muchas veces cuando uno intenta entregarle contenido a la gente, primero lo que importa es que sea de calidad. ¿Por qué? Porque así ya al menos eso mantiene la atención. Ya se ve que hay un trabajo detrás que es al menos preocupado en el sentido de la imagen, más que nada del material audiovisual. Em, pero ¿qué también deja esto? Deja entrever que em, uno tiene que aprender a hacer cosas y tiene que aprender a introducirse en el mundo en el mundo digital. Como por ejemplo, a ver, un caso, y casos también de personas que conozco, que hemos hablado de esto. Podría ser, por ejemplo, el hecho de aprender a utilizar bien programas de audio. O no sé, utilizar mucho YouTube para intentar configurar cosas que se van a mostrar en tu streaming o se van a mostrar en tus videos y que sean dinámicas. Eh, entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces no tenemos escuela sobre este tipo de cosas. Muchas veces no hay escuela. Y eso hace que también haya un miedo inherente a dar el paso. Muchas veces porque dice, puta, ¿cómo busco la información si no tengo una guía? Distinto puede ser, no sé, el caso de un universitario que en la misma carrera le enseñan a hacer cosas, ¿cachai? O alguien que se dedique con una carrera universitaria a la creación de material audiovisual. Ellos sí tienen guías, ¿cachai? Y van a ser profesionales en esto. ¿Cachai? Al final de cuentas se quieren dedicar profesionalmente a esto. Pero alguien que parte siendo un hobby, que su rubro no es ese, siempre está el miedo de dar el paso, de decir, chuta, lo hago o no lo hago, me expongo o no me expongo, ¿cachai? ¿Quedará bien o no quedará bien? Y ahí es cuando te empezáis a introducir en el mundo digital como con una especie de niebla entre medio que empezáis a vislumbrar sobre todo el trabajo que hay detrás de todo este tema, ¿cachai? Sobre todo con los grandes, sobre todo con la gente que destaca en este tipo de contenido. Entonces, llega un punto en el que ya introducido en esto, quieres, ¿cómo lo digo? Quieres generar una voluntad para ser constante en algo que sabes que está llamando el interés y que te gusta compartir con la gente. Ya, primero las ganas y la voluntad de querer hacerlo, y luego los aspectos técnicos, cuando uno tiene que empezar a aprender. Y ahí es cuando empezás a superar la barrera. Ya, pasa esa situación. Entonces, ya superando esa faceta, es cuando tú empezás a darte cuenta de que la gente sí te ve, de que está funcionando. De que está funcionando lo que estás diciendo. Entonces tú decís, puta, ya, voy a continuar, más que nada porque me gusta hacerlo, lo encuentro que es un buen momento, me relaja hacerlo y todo el tema. Pero además de eso, sé que hay un interés en que consuman ese contenido la gente. Y por tanto, ya no solo te introduces en aspectos técnicos, sino que te empiezas a introducir en la... No sé si llamará la exposición al público, porque no es una exposición como tal, porque uno no es conocido, no es famoso ni nada. Pero sí empezáis a notar cómo esas grabaciones que van quedando de tu voz, de tu forma de hablar, de expresarte, o la forma en la que tú escribes, por ejemplo, no sé, pues si estás haciendo un tipo de contenido, música incluso también, empieza a quedar plasmada y empieza a quedar guardada. Y cuando empieza a quedar guardada, te empiezas a dar cuenta de que eso está para la posteridad. De ahí es cuando te estáis exponiendo, entre comillas, ¿cachai? ¿Por qué? Porque lo pueden ver, a menos que tú lo borres claramente. Y eso es algo que también se tiene que tratar, que es el tema de la privacidad. Pero más adelante lo vemos, cuando ya pasemos a la parte intermedia, cuando estemos ya casi intentando desarrollarnos como profesionalmente, después de haber pasado a las partes intermedias, ahí es cuando ya empieza el tema de la privacidad a ser un problema. Entonces, ¿qué acontece con todo esto? Empieza a acontecer el factor social, creo yo, que es el factor de la creación de comunidad. Cuando tú llevas tu trabajo y lo expones y empiezas a ver que hay un interés, ya no estáis solo. Ya tienes alguien que se está interesando, ya estáis generando comunidad. Aunque tú seas el streamer, aunque tú seas el youtuber, aunque tú seas el músico, ya hay gente interesada. ¿Cachai? Entonces, aquí también empieza a jugar un rol importante como tú puedes manejar grupos de personas. ¿Ya? Que esto es importante. Como aquí muchas veces la gente termina aprendiendo a cómo comunicarse cuando entra en esto. O aprende a cómo
desarrollarse en algún tipo de arte. También eso es importante. Porque aunque tú no creas, el hecho de presentarlo al público hace que vaya agarrando experiencia y que sea reflexivo al momento de decir, puta, está ahí, lo pueden ver. Y la gente va a tener su opinión sobre la cuestión, vaya a saber cómo darle, ¿cómo lo digo? Darle sentido, un sentido guiado hacia lo que sabes que tú quieres presentarle a la gente. ¿Ya? Y el factor social ya empieza a tomar peso cuando te introducís también en cómo se manejan hoy en día las redes sociales. Eso también es importante. Y te empezás a dar cuenta que no siempre vas a estar metido en una pura red social. O no siempre vas a estar metido en un medio. Que eso es algo que empezáis a verlo de manera más notoria cuando veis que llega gente de otros lados, llegan recomendaciones, o veis que hay otros creadores de contenido que están subiendo en otras plataformas. ¿Ya? Porque uno inevitablemente compara. Inevitablemente cuando ya se está introduciendo en esto. Ya cuando pasó el umbral de los aspectos técnicos, ya es capaz de entregar algo que se siente lo suficientemente conforme y hay una comunidad. Hay más gente haciendo lo mismo que tú probablemente. Quizás no igual, pero haciendo un contenido que se pueda compartir. Que compartan ciertos aspectos. Y ahí es cuando viene otro factor importante aparte del factor social. ¿Cómo tú buscas crear contenido de manera original? Que esto es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Y cómo tú buscas crear contenido a través de la inspiración de otras personas? ¿Ya? Aquí no vamos a hablar de plagio ni nada de eso, porque en realidad no es algo que se tenga que tocar sobre esto, porque muchas veces cuando hablamos de plagio hablamos de cosas reguladas, mucho sobre esto, y cosas que a final de cuentas tengan un rédito para la otra persona que está creando y que tú estés plagiando. O sea, eso, ¿cachai? Ojalá se entienda lo que vaya. Pero sí hay un factor en el que tú dices, puta, voy a ver qué está funcionando. De hecho, con esto yo partí ayer hablando, y era como el hecho de que cómo nosotros consumimos contenido. Y es que tenemos que empezar a cambiar un poco el switch, si es que queremos seguir en esto, al final de cuentas, porque una cosa es hacerlo como espectador y decir, puta, qué lindo el stream, puta, qué bacán la música, el video está muy la raja, ¿cachai? O no sé, la pintura les quedó, pero, puta, el mural les quedó, pero la raja. ¿Por qué quedó así? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me está gustando? ¿Por qué a la gente le está gustando? Y cuando te hacía esa pregunta, el por qué, es cuando empezáis a ahondarte. Es cuando empezáis a sentir que te estáis implicando de manera íntegra en esto. Con lo que yo les decía, el hecho de no solo manejar aspectos técnicos, sino que aspectos sociales y también mediáticos. Porque ya la creación de contenido, ya lo que quiero llegar a final de cuentas, se hace un plano íntegro. Ya no es una dimensión, ya no es una sola dimensión la que se toma en cuenta para crear contenido, sino que hace que la persona considere múltiples aspectos humanos para poder llegar a presentar su trabajo ante las personas. Y eso termina de alguna forma moldeando también tu propio contenido, queráis o no. Porque si tú te estás preguntando qué está funcionando, o tú te estás preguntando qué cosas no están funcionando, o qué cosas sacan visitas rápidos, por ejemplo, empezáis a darte cuenta que la gente que empieza a subir también es porque antes de eso empezó a aprender mucho. Empezó a buscar muchas de las cosas que tú todavía las teníais como ahí viendo si es que la iba a agarrar o no. Ellos ya la habían agarrado y las desarrollaron de cierta manera tal que pudieran generar contenido de aún más calidad y que también supieran aunar tópicos. Y esto es de lo otro que quiero hablar, que es que ya llegando al aspecto íntegro de la creación de contenido es cuando pasáis a la etapa intermedia, cuando tú decís, puta, cuando tú empiezas a pasar de la creación de contenido por hobby a ver un tipo de rédito o un posible tipo de rédito por lo que tú estás haciendo, ya tenías interiorizado que la creación de contenido pasa a ser íntegra. Ya es un aspecto humano que
O sea, ya estáis tomando múltiples aspectos humanos. Entonces, eh, el hecho de poder generarte cuestionamientos sobre tu propio contenido, sobre el contenido de los demás, y ver cómo están funcionando las cosas, hace que te plantees la pregunta del millón, que es, ¿me dedicaré a esto? Y esa pregunta es la pregunta de inflexión. O sea, ya, con lo que les comento yo. El hecho de tener alto y bajo, que cualquier creador de contenido lo hace, es una... ¿Cómo lo digo? Es una experiencia que van a pasar siempre, porque... Puta. Hay cosas que te van a funcionar y hay cosas que no, y te vaya a frustrar. Te vaya a frustrar mucho porque muchas veces no manejáis las herramientas que maneja la otra gente que sí está destacando. Entonces ahí retomo lo que había hecho anteriormente, que era el hecho de que tú ver a las personas que están subiendo y darte cuenta de que ellos ya aprendieron lo que tú tenías ahí, te frustra tanto por el tiempo y tanto por tu capacidad de poder empezar a unar conocimientos sobre los distintos aspectos que lleva a ser creador de contenido. Lo que le decía, por los aspectos sociales, los aspectos técnicos y el tema de los medios. Pero ahí es cuando de nuevo tenéis que dar el segundo paso, que cuando está intermedio es cuando tenéis que empezar a ser capaz de decir, ¿por qué quiero seguir subiendo en la creación de contenido? Porque yo quiero pasar al siguiente nivel, que es cuando yo empecé a destacar. Y es cuando yo creo que la investigación propia es importante, a menos que te dediques profesionalmente a, no sé, al material audiovisual. Y cuando termináis formando una visión propia de tu contenido, sin caer en copiar ideas totalmente de otra persona o de la gente que está destacando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empezáis a agarrar. Robar contenido es parte de destacar en el medio. Porque puta, siempre hay polémicas de que no, que este one le está copiando a esta persona, o este español está copiando a un gringo. Pero al final de cuentas, ¿qué tan original puede ser el contenido? Si esa es la pregunta. Esa es la pregunta real. ¿Qué tan original puede ser el contenido y qué tanto yo estoy observando como creador de contenido en vez de como espectador para poder tomar lo que ellos me están entregando y sacar un pedacito de esto y meterlo y desarrollarlo en mi propio contenido? Y aquí es cuando empiezan los tópicos. Aquí es cuando aquí es cuando tú empiezas a darte cuenta de que la gente ya es un factor social muy importante para tú no solo tener a alguien que te está viendo, sino a alguien que te ve constantemente, que es la creación de comunidad. Entonces esa creación de comunidad parte netamente porque la gente también consume otro tipo de contenido. Hay una red de gente que está relacionada entre sí por el tipo de contenido que consumen. Porque tienen contenido en común que consumen. Aunque puede que no todo su contenido sea igual, pero esa red hace que su contenido sea cohesivo. Y aquí es cuando tú te das cuenta de eso. Aquí es cuando tú te das cuenta. Ya pasando el paso de decir, me podré dedicar a esto, y empezáis a notar cómo es tu audiencia, es cuando tú empiezas a decir, ya, ¿cómo hago que mi audiencia sea sólida? ¿Cómo hago que la comunidad que estoy formando sea sólida y que en realidad yo pueda generar comunicación con ellos? Y ahí es cuando tenéis que empezar a evaluar tópicos. Los tópicos, si tú sabes, no sé, tomar cositas de cada uno de los streamers que consumís, de los músicos que consumís, y sabéis llevarlo a tu propia creación de contenido, yo creo que tú termináis también dándote cuenta de que el hecho de cómo tú sabes llevar esas cosas que estás tomando, esas cosas que estás robando, digámoslo tal cual, las cosas que tú estás robando, y las estáis poniendo dentro de tu contenido, también te hace darte cuenta de qué tópicos están también formando a tu comunidad, ¿cachai? Porque estáis viendo qué cosas que estáis robando están funcionando. Las que no te están funcionando claramente las vais a dejar de lado. Así que quería a final de cuentas tener un radito con esto. Y ahí es cuando se cohesionan las cosas. Ahí es cuando ya, como les decía ayer, que en Blog, por ejemplo, Blog es un anime de fútbol, que todo el primer arco, mira la weá que me fui. Todo el primer arco habla sobre cómo un delantero tiene una fórmula para meter goles. Porque un delantero mete goles, pero ¿cómo mete goles un delantero? Y es una fórmula, es una fórmula. Es lo mismo que pasa acá. Tú tienes una fórmula para crear contenido que si se combina de cierta manera, tú haces algo que sea rentable, que sea interesante y que sea constante. Que eso es lo importante.
El contenido evergreen, como le dicen algunos, que es el contenido que es siempre verde, que es contenido que no caduca, y que a final de cuentas te sirve a ti para poder entregar siempre ese contenido sin que esté desactualizado o que siempre sea relevante. Y lo mismo pasa acá con el tema de las fórmulas, ¿cachai? O sea, hay una fórmula para meter un gol, bueno, hay una fórmula para crear contenido que sea, bueno, que sea capaz de poder destacar. Pero esto es un camino propio. O sea, no hay una fórmula específica para todos los delanteros, así como no hay una fórmula específica para todos los streamers, o todos los músicos, o todos los pintores, ¿cachai? Todos los artistas digitales. Porque la fórmula del streamer siempre tiene que ser... la fórmula siempre tiene que ser un aprendizaje propio. Y aquí es el último aprendizaje que yo creo que se necesita para poder dar ese paso de querer destacar. Ahí es cuando tú le perdías miedo, porque tú empezás a darte cuenta de que, chucha, ¿qué quiero hacer? ¿En qué me he dedicado toda mi vida? ¿O en qué me he dedicado todo este tiempo que he estado metido acá en la plataforma? O haciendo la creación de contenido que me llene por completo. Y cuando tú empiezas a hacerte esas preguntas, empiezas a ver a qué quieres dedicarle tanto tiempo en la creación de contenido, inevitablemente empezáis a relacionarlo justamente con las cosas básicas de la creación de contenido. Por ejemplo, yo estoy claro que a mi audiencia le gusta mucho que tenga una buena calidad de audio. Les doy ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los torneos, cuando yo fui caster, era muy importante que yo tuviera buen audio. Y por ejemplo, yo me escuchaba súper saturado en algún momento. De hecho, hay clips por ahí si quieren, pueden buscarlo. Y decían que puta, estaba muy alto, pero yo no podía mejorarlo porque al final de cuentas era un micrófono de auricular. En cambio, no sé, pues cuando me llegó esta cochina que está acá, esta bolita, el cambio fue impresionantemente notorio, ¿cachai? E incluso yo hasta cuando hago las grabaciones se siente muy distinto el audio. Y eso es algo que yo siempre he dicho, puta, si yo me quiero dedicar a entregar contenido competitivo de Valorant, en contenido competitivo de shooters, yo tengo que mejorar el audio, porque al final de cuentas mi voz es importante cuando llega la locución del contenido competitivo, porque más que mi propia imagen, mi propio cuerpo, ¿cachai? Mi propia, o sea, como lo que me ve la cámara, es importante lo que yo hable, es importante como yo sea capaz de poder relatar si soy caster, como yo sea capaz de poder ser claro cuando yo comunique, no sé, algún parche que haya cambiado alguna cosa del juego, o cuando yo sea capaz de poder enseñarle a la gente. Porque sí, el material audiovisual está completo con la imagen, pero el audio es importante, es extremadamente importante. Y el otro día también estaba viendo a uno de los creadores que veo, que es el Merluzo, un español que igual en cierta forma igual me inspiró un poco a hablar sobre este tipo de cosas de creación de contenido. Porque él le hicieron una pregunta que era que si teníais plata para invertir en hardware, ¿qué queríais? ¿Qué era lo primero? Si comprar overlay, o sea, programas para overlay, Photoshop por ejemplo, o utilizar el Premiere para editar vídeo. Y él dijo hardware y sobre todo audio. Porque mucha gente en esta plataforma en la que estamos se deja los streams con audio y no con imagen. O sea, si tú tenías un podcast que se está grabando en vivo y tú, no sé, el que conduce el podcast lo hace por Twitch, lo podéis dejar perfectamente en una pestaña abierta y no tenéis que estar viendo la imagen porque el audio es lo importante. Bueno, y lo van a notar, de hecho, cuando deje esto subido, lo más probable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se empieza a dar cuenta de que el contenido que le apasiona hacer, que tiene que ser el principal, es que eso es lo importante, uno tiene que seguir un lineamiento, empieza a relacionarse con lo que uno ya aprendió en el medio, y empieza a tomar lo que su comunidad le dice, es cuando ya genera su propia fórmula, creo yo. Les tiro un ejemplo para que ustedes vean cómo esto se empieza a relacionar, ¿cachai? Y igual es interesante darse cuenta de que cada persona que está destacando tiene su propia fórmula. Y cuando tú empezás a ver el contenido de ellos, no como espectador, sino que como creador de contenido, empezáis a buscarle la fórmula. Queráis o no, empezáis a buscarla porque se vuelve no sé si se vuelve un juego táctico, como lo diría yo. Pero sí se vuelve algo en lo que tú dirías, puta, anótalo, déjalo guardadito. ¿Cachai? Agarrar la libreta y empezar a anotar, puta. Y es porque tenéis ya la cabeza y las ganas de querer dedicarte a esto, ¿cachai? Ya sabes qué está pasando a través de la pantalla, ya sabes qué hay. Aquí es cuando ya teniendo las claves para intentar querer destacar. No, que yo, por ejemplo, a ver, les digo, yo no me encuentro en esa fase. Yo ni siquiera me encuentro, yo creo que ni siquiera me encuentro en la fase intermedia de querer aprender. Porque tengo otras prioridades en este momento, ¿cachai? Que hacen que sí, yo le dedique, obviamente, un muy buen
tiempo a esto, pero no el suficiente para que yo me quiera dedicar a esto. Porque tengo otras salidas también puede ser. Porque quizá el rédito, o no sé, el hecho de que yo monetice esto, no es lo suficientemente rentable para mí todavía, como para que yo pueda decir me quiero dedicar, ¿cachai? Que igual es importante para mí, o sea, ¿qué tanta plata me va a dejar esto? Como yo como streamer, ¿cachai? Entonces, creo que la etapa la etapa siguiente, que es la de destacar, es cuando ya no solamente pasas a tener tu comunidad, a tener los aspectos técnicos ya solucionados de manera básica, y ya tenéis tu contenido con una fórmula que sabes que se relaciona con otros tópicos, que hace que esa comunidad sea sólida, que hace que esa comunidad, o sea, mucha parte de esa comunidad le interesen los tópicos que tú estás usando. Cuando tú terminas de aunar todo este contenido, la etapa de destaque inevitablemente tiene que ser el hecho de masterizarte en algo. Tiene que ser masterizarte en algo. Tú empezáis a tener una fórmula ganadora, pero hay algo de esa parte de tu contenido que tiene que ser una genialidad. Sí o sí. Ayer me costó mucho como decirle a la gente sobre a lo que iba con este punto, pero creo que ahora se está como entendiendo. Que es que igual cuando tú empezáis a masterizar algo tenéis que ver qué tan interesante es eso que estás masterizando. Por ejemplo, el tema de los aspectos técnicos podría ser, por ejemplo, algo que a la gente le interese mucho. Hay muchos programadores que se dedican al contenido en Twitch, a enseñar en Twitch, o a enseñar en YouTube, y que son muy buenos enseñando o muy buenos programando. Pero con todo el contenido que hay repartido por Twitch sobre esto, tú tienes que ser muy bueno para destacar en esto, porque a final de cuentas tienes que ser un maestro, porque no es lo suficientemente bueno siempre para que seas el que más destaca. Solamente si eres un maestro vas a destacar en esto, ¿cachai? Y aquí es cuando empiezan quizás los paradigmas, creo yo, que es de la creación de contenido cuando tú destacáis, que es que ¿quién tiene más valor al momento de crear contenido? ¿La persona que sabe más, la persona que le mete más esfuerzo, o la persona que es maestra en solo un aspecto? Y esto es importante, porque ojalá experimentarlo en algún momento de mi vida, en la creación de contenido, porque me daría, yo cacho, que respuestas sobre las preguntas que uno se hace al momento de querer destacar, que es que tú no eres más y no eres menos que el otro por el tipo de contenido que hagas, aunque sea muy similar. Simplemente comparten algo, pero también son distintos en algo, ¿ya? Y si uno destaca más que otro, en este momento yo les puedo decir que el único factor que influye ahí es la suerte muchas veces. ¿Por qué? Les voy a comentar por qué. Porque cuando tú ya estáis decidido de pasar el punto intermedio y empezar a destacar, y ya tienes formado un contenido que tú quieras masterizar, irremediablemente las otras cosas se van a quedar un poco atrás. Todos los otros aspectos que estáis viendo, por ejemplo, tu comunidad o el manejo de tu comunidad puede que se quede un poco atrás, o los aspectos técnicos se te van a quedar cortos porque, no sé, eres muy bueno haciendo locución, por ejemplo, eres muy buen caster, eres muy buen músico, ¿cachai? Producís muy bien, por ejemplo, pero por ejemplo si queréis ser cantante, te vas a dedicar más a la producción que a ser cantante. Entonces irremediablemente empezáis a trabajar con más gente. Y esto es el factor más importante que creo yo que influye en el trabajo para el destaque, que es con qué gente tú trabajas y qué quieres tú como creador de contenido para esa gente. Incluso hagamos la idea. ¿Qué quieres hacer tú en específico? ¿Y qué le quieres delegar a la gente cuando tú empiezas a trabajar? Porque incluso, imagínense, lo digo de la siguiente manera, ejemplo claro que dije ayer y que lo voy a utilizar hoy día de nuevo. Todos conocen a Auronplay, o al menos creo que mi audiencia toda la conoce. O sabrá, o googleará y sabrá quién es, porque siempre se ha hablado de él durante el último, no sé, 10 años en la creación de contenido. El caso de él sucede que tú puedes entrar a un stream de él y él lo único que hace es que está hablando y está viendo clips y está jugando, ¿cachai? Y tú decís, puta, ¿qué esfuerzo hay detrás de esto? O sea, ¿qué tanto uno produce? ¿O qué tanto es el nivel de cabeza que le está metiendo a su propio contenido? Cuando, por ejemplo, hay otros tipos de contenido, por ejemplo, el contenido de Ibai, que este weón hace eventos a nivel mundial, ¿cachai? Y estamos hablando de los dos más grandes de España, que es como a nivel hispanohablante. Puedo hablar de a nivel gringo también, pero a nivel gringo ya es un tema un poco más distinto. Sobre todo en la creación de contenido en YouTube, no en Twitch.
Eh, y esto pasa a ser importante porque creo que tiene un, un- una pregunta que es imposible que no salga. ¿Quién tiene más mérito? ¿Ibai que se curra todas estas weas o Auronplay que se curra todas estas weas? Es que hay un problema. No es solo Ibai, no es solo Auronplay. Hay un montón de gente trabajando con ellos. O no sé, quizá en Auronplay puede que no sean tanto. Ibai, por ejemplo, para hacer el evento de la velada, es plata y plata y plata y plata y plata y plata en marcas y marcas y marcas y marcas y gente y gente y gente detrás organizando esto, ¿cachai? Aunque él sea la cara visible, hay un montón de gente trabajando detrás de esto. Pero el caso de Auron es distinto. Auron no hace eventos, pero quizás tenga gente trabajando, al menos en la agencia de publicidad, ¿cachai? Que hace que promuevan su contenido. Que hace que, no sé, pues que le manejen las redes, los community managers. O no sé, los técnicos que le ayudan a que el PC no se reviente después, no sé, de un extensible. Que le solucionan los aspectos técnicos. Cuando él quizás es muy buen locutor, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene más mérito? Ahí está la pregunta, ¿quién tiene más mérito? Yo creo que es ninguno, ¿ya? Empieza el paradigma, porque en el punto básico y en el punto intermedio, aquel que aprendió más y aquel que supo llegar a la fórmula con una comunidad sólida, es el que está subiendo, porque así es como se tiene que dar. Pero más arriba no, pues. Más arriba ya los niveles, las escalas de medición son distintas. Ni siquiera son comparables muchas veces. Entonces, creo que igual darle sentido mínimo a tu contenido, un sentido mínimo, eh, eh, y llevarlo a un nivel de masterización con gente trabajando detrás tuyo, te va a dar a entender que muchas veces el hecho de que destaques por sobre los demás depende de tantos factores que tú ya podrías llamarlo de manera azar, ¿cachai? Es tan random la weá que termina siendo azaroso, porque no sé, Auronplay ni cagando tiene el mismo publicista que hay, ¿cachai? Por ejemplo, o no sé, otro más conocido acá en el país, el Dylan, por ejemplo, el Dylantero. El Dylan ni cagando tiene al mismo publicista que el Moai, siendo que los dos hacen un contenido bastante similar, ¿cachai? Puede que hayan tenido contactos similares acá en el país, ¿cachai? Pero, ¿por qué el contenido del Dylan es distinto? O sea, es relativamente distinto al del Moai porque uno destaca más que otro, ¿cachai? Ahora no sé qué tanto destacará en ese sentido, ¿cachai? Por ejemplo, yo sé que al Christian Ghost le dio súper bien en este sentido. Siendo que, miren el contenido del Christian. El contenido del Christian no es como darle tanta vuelta a la serie. Él ni siquiera hace muchos videos en YouTube. La gente con la que tú trabajas detrás también tiene influencia en tu contenido cuando estás empezando a destacar, porque estás trabajando con más gente. Depende de la persona con la que tú trabajes, es como tú también vayas a empezar a verlo. Pero no es la única cosa que influye, porque también influye. Implica que estáis mucho más expuestos. Y aquí es cuando quiero tocar el tema de la privacidad. Aquí es cuando quiero tocar el tema de la privacidad. Tu imagen ya se vende cuando pasa esto. Entonces, cuando tu imagen ya se vende, tú tienes derechos de autor, que tú puedes cobrar o no, ¿cachai? En dependencia de cómo se utilice tu imagen, porque se está rentando con tu imagen, ¿ya? Entonces, hay gente detrás también encargada de eso, ¿ya? Y tenéis que empezar a resguardar este tipo de cosas. Y aquí es cuando todo el equipo de trabajo que tú formes es el núcleo central de cómo va a ir tu contenido, pero también depende de cómo tu comunidad vaya evolucionando. Es como también va a ir cambiando la calidad, o en realidad va a ir cambiando la perspectiva que tiene la gente de tu contenido. Porque ya estáis expuesto, ya estás lo suficientemente expuesto para que con tu imagen se utilice. Se pueda conseguir visitas, por ejemplo. O no sé, con tu música, que no sé, la liquean por algún lado, ya empiezan a generar plata porque tiene suficiente cantidad de vistas, ¿cachai? O no sé, con tu pintura se haga plagio de tu pintura. O sea, no sé si plagio, pero digámosle, no sé, se copie tu pintura o tu arte digital y se utilice para, no sé, algún spot publicitario o algo así. Entonces, ya tenéis gente trabajando detrás con esto. Que te da te tiene que dar confianza suficiente y tú tienes que ser capaz de delegarle cosas, pero tú no te quedas solamente ahí, porque tú estás expuesto por en múltiples redes, y esto no lo había tocado desde el inicio, que es el manejo de redes, de múltiples redes, que es que a ver, esto en el nivel intermedio ya se da. Hay mucha gente que ya lo hace, por ejemplo.
O cuando empieza a tener editores, ¿cachai? Que muchas veces es la primera persona con la que tú empiezas a trabajar, un editor de videos que empieza a sacar fragmentos de tus cosas, o no sé, un productor en el área de la música, o un editor o una editorial, por ejemplo, cuando tú empezás a publicar libros. Un editor incluso, ni siquiera una editorial. Entonces, ese tipo de personas que son como el primer acercamiento a empezar a trabajar con un equipo de trabajo, empiezan a decirte que... Bueno, no sé si empiezan a decirte, pero te empezás a dar cuenta de que estás expuesto en múltiples redes y hay que manejar múltiples plataformas y múltiples algoritmos, por lo expuesto que ya estáis. Y ayer también lo hablábamos esto, que era que... les doy un ejemplo. Yo ahora quiero empezar a sacar clips de los streams que hablo, o de los podcasts, y empezar a dar a conocer, no sé, en YouTube o en TikTok. Porque son prácticamente las dos redes que tienen algoritmos que son relativamente sencillos de usar, ¿cachai? Instagram no tanto porque tiene su propio público y es para cierto tipo de contenido que no es el que hago yo, ¿cachai? TikTok sí se puede, YouTube sí se puede. Y ese tipo de contenido en específico que quiero sacar yo tiene que exponerse al público de manera tal que el algoritmo lo recomiende. El algoritmo está diseñado para que tú puedas utilizarlo si es que lo conoces, ¿ya? Entonces, manejar múltiples algoritmos al momento de exponerte en una red social o en un medio para que tu contenido se vea, porque puta, sabéis cómo llegar a la audiencia o es lo que tú quieres mostrarle a la audiencia, es la base para poder llegar a más público. Si al final de cuentas eso es, ¿cachai? El Nilo Ojeda hace un tiempo decía, puta, ¿cómo puedo hacerme famoso sin tener un stream tan interesante? O al menos quiero conseguir una cantidad de vistas. Y él decía, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tú vas, hacía un streaming de, no sé, de 5 horas. De esas 5 horas sacáis 10 clips. No, 20 clips. De esas 5 horas. ¿Cachai? Y hacía eso durante una semana. O ya, 5 días. Entonces sacaste 20 clips, 20 por 5 son 100 clips, ¿cachai? Que están subidos a TikTok del stream. Y es un contenido, no sé, pues chistoso. Supongamos que, no sé, tenía un contenido interesante, pero que no es totalmente interesante y hay momentos que son buenos. Bueno, esos 100 clips, uno de esos se va a pegar por el algoritmo, ¿cachai? Al menos uno de esos va a llegar a una cierta cantidad de gente que te va a conocer y que va a entrar a tu perfil y va a ver los otros clips y eso va a interesar por tu contenido. O al menos te va a tener fichado, vaya a saber que está ahí y te va a seguir recomendando claramente a esa persona. Entonces vaya a estar siempre picando el bichito. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que saber cómo manejar el algoritmo de TikTok para que te recomienden al final de cuentas, ¿cachai? Porque tú puedes subir los clips y puede que tenga muy buen contenido chistoso, pero si no sabéis, por ejemplo, poner los hashtags, no sabéis en qué parte está llegando, o no sabéis, por ejemplo, qué es lo que da más vistas, si son las reproducciones, los comentarios, los likes que se le da, que lo guarden, que lo compartan, ¿cachai? Todo eso que tú tienes que saber hacer con los algoritmos es la base para que tú puedas llegar a distintas plataformas. Cada uno con su propio algoritmo. Y esto, a ver, recapitulando, todo esto lo dije porque uno está expuesto a múltiples plataformas, pero es porque uno quiere estar expuesto, ¿cachai? Porque uno quiere llegar a la gente, al final de cuentas. Al final de cuentas, la gente que se dedica al streaming o a YouTube es porque son, bueno, no sé si tanto YouTube, que se dedica al contenido en vivo. Ya, hablemos sobre eso. La gente que se dedica al contenido en vivo es gente que al final de cuentas es sociable. Es gente que es capaz de poder comunicarse con alguien a través de la pantalla. O que sabe que lo están viendo y le tiran una pregunta y él es capaz de responderla. O capaz de mantener la atención del espectador. Y se vuelve una habilidad que uno la agarra sin darse cuenta. Generar este tipo de habilidades, sobre todo cuando sobre todo, no sé, pues si te quieres dedicar gran parte de tu vida o te interesa mucho dedicarte a esto de la comunicación, desarrollar estas habilidades simplemente porque lo hacéis constantemente y no porque toméis cursos y otras cosas, hace que inconscientemente ese desarrollo sea gradual, ¿ya? Y cuando tú caí en cuenta de lo que pasó durante estos meses, porque estuviste haciendo esto, estuviste haciendo streaming, estuviste hablando con gente, estuviste hablando sobre el streaming, estuviste pensando en el streaming, o estuviste desarrollando contenido específico para tu streaming, te das cuenta de que no es la habilidad que se queda solo acá, sino que es la habilidad que extrapolas, ¿ya?
Entonces, eh, estar expuesto en redes eh, y desarrollar habilidades para intentar destacar eh, pasan a ser, no quiero decir que pasan a ser parte de la materialización de tu tipo de contenido, porque lo que les decía, la parte de redes tiene que también verse con gente que está quizás muy involucrada en esto, publicistas que te puedan ayudar, y el desarrollo de habilidades puede ser también con gente que es especialista en esto. Por ejemplo, locutores, yo me junto con locutores que me enseñan a mí y yo, puta, vengo acá a ser de caster, ¿cachai? A ser comentarista. Em, pero sí, em, pero sí pasa a ser algo en lo que tú tenés que darte cuenta. Porque ya hay tiempo invertido en esto. ¿Cachai? Por ejemplo, yo he invertido el suficiente tiempo para que las habilidades de comunicación fueran las suficientes. ¿Por qué no utilizar esto más adelante para masterizar el contenido que quiero masterizar? ¿Cachai? Entonces lo que les digo. Eh, y aquí estábamos hablando netamente del streaming, porque como les decía, la gente que está en el streaming es gente que es sociable. ¿Cachai? Es gente que desarrolla ciertas habilidades para la comunicación y se sabe exponer de cierta manera. Eh, bueno, ahí está. O sea, yo creo que ya con esto podríamos ya como englobar más o menos lo que queremos hablar, que es como cómo se consume el contenido y si tú te quieres dedicar a la creación de contenido, cómo tú tienes que consumir contenido y cómo tú tienes que crear contenido. Y espero que, no sé, si lo subo acá, lleguen opiniones para poder hablar sobre esto. Recapitulando todo esto, la creación de contenido pasa a ser un proceso en el que eh, la persona tiene que desarrollarse íntegramente para poder entregar el mejor contenido posible de manera honesta, con las suficientes ganas y con un aprendizaje detrás, con preparación detrás. Porque trabajar con gente ya pasa a delegar tareas. Tener una comunidad pasa a recibir crítica, a recibir comentarios. ¿Ya? Y ser consciente del tiempo que uno ha invertido y de las habilidades que ha desarrollado pasa a ser importante sobre la percepción de uno mismo. Y aquí es cuando ojalá algún día, no sé, bueno, tuviese la oportunidad, no sé, pues, de hablar con alguien que tiene la suficiente experiencia en esto y, puta, me diera su punto de vista sobre lo que yo le comento. Y ahí, bueno, empezamos a comparar, ¿cachai? Les digo, yo no me dedico profesionalmente a esto, dudo que me dedique un tiempo más profesionalmente a esto, pero espero que... espero que si en algún momento llego a hacerlo, pase por el proceso que le estoy comentando yo. Que creo yo que es el lógico para poder llegar a ser profesional en la creación de contenido. ¿Ya? Porque ya no pienso. Yo ya no pienso como un espectador. Ya estoy empezando a pensar como un creador de contenido. Entonces, aquí es cuando tú empezás a ver, empezás a decir qué le interesa, qué no le interesa a la gente. Y ahí es lo divertido de la wea. Ahí se hace divertida. Porque para hacer un juego táctico, como le dije hace un rato. Entonces, eso, gente, o sea, si tienen alguna opinión o no sé, o quieren destacar algo que creen que igual se puede hablar un poco más, tienen abierta la caja del chat, pues bueno, si igual lo ideal es que lleguen los comentarios. Nada, gracias a la gente que está escuchando ahora. Espero que al final de cuentas les sirva lo que yo le hago, porque ya les dije el año pasado y les vengo diciendo todos los streaming que estoy haciendo como de manera más seria, que es que para mí es muy importante que mi contenido sea capaz de poder enseñarle a la gente no solo los aspectos técnicos del stream o que el stream sea entretenido o que le enseñe a hacer streaming, sino que también les den una vuelta de cabeza a temas que no muchas veces paramos a pensarnos. ¿Cachai? Como por ejemplo la creación de contenido. Cómo consumimos el contenido y cómo uno crea contenido siendo espectador y siendo creador de contenido. Así que eso. Muchas gracias, gente. Nos vemos en la despedida. Nos vemos en otro episodio. Ojalá hablemos de otros tópicos. Me estoy moviendo para ver si es que puedo sacar un podcast acompañado luego. Pero está en el veremos todavía. Así que eso. Gracias y
Nos vemos en la siguiente ocasión.